Bienvenido. En esta oportunidad me gustaría revelar el principal motivo por el cual yo elijo un micrófono. Y permitime que te diga que lo que te voy a contar, nadie lo dice. Y es lo más importante de todo. Porque es lo que hace que muchos productores y artistas elijan un gran micrófono de condensador, como puede ser el Neumann U47 o un U87. Y de pronto para otra voz, eligen un micrófono dinámico, como puede ser el Shure SM7. De hecho, yo para mi voz potente y rasposa, prefiero un micrófono dinámico. Y es la misma razón que nos motiva cuando pretendemos tomar un snare muy agresivo de rock a que elijamos un micrófono dinámico de bobina móvil, o que para un snare de jazz con escobillas elijamos un micrófono de condensador, o que en un hi-hat usemos un condenser de diafragma chico, o en un overhead usamos un condenser de diafragma chico y en otro caso le queda mucho mejor uno de diafragma grande. Y una voz, de pronto, en un contexto con determinadas características, necesita un micrófono de cinta para conseguir ese carácter. Y una guitarra acústica, con su sutileza, con su sonido chispeante, en la búsqueda de un impacto realista, necesita un condensador de diafragma chico, cuando de pronto una guitarra eléctrica potente en su parlante quizás es mucho mejor modelada y más cálida con un micrófono de bobina móvil. Y todas estas elecciones al final no son ni por la respuesta en frecuencia, ni la sensibilidad, ni el nivel de ruido, ni los niveles de presión sonora que el micrófono puede soportar, ni el patrón polar, ni la directividad. Es por otra cosa. Y es por el carácter que le imprime cada tipo de micrófono según su principio de funcionamiento al sonido que estamos capturando. Así que quédate. Y si te gusta lo que oís, suscríbete. Entonces, insisto, en lo primero que yo pienso para elegir un micrófono antes que cualquier otra característica es el carácter que le puede imprimir al sonido. Y eso depende del tipo de diafragma que tiene. Y el diafragma depende primero del tipo de principio de funcionamiento del micrófono y segundo, del tamaño que eligieron para el diafragma según su diseño. Aunque no voy a describir la lógica de los diferentes principios de funcionamiento, los voy a enumerar. En las situaciones de grabación frecuentemente usamos micrófonos de dos tipos de principios. Por un lado los dinámicos y por el otro los de condensador. Dentro de los dinámicos tenemos los de bobina móvil y los de cinta. Y dentro de los de condensador solemos dividirlos en de diafragma grande y de diafragma chico. Y justamente donde vamos a hacer foco en toda esta clasificación es en las características de cada uno de los diafragmas. Así que, en primer lugar, el diafragma para un micrófono es lo que para nosotros el tímpano. En el caso de los modelos de bobina móvil que solemos usar, el diafragma es de Mylar, un tipo de plástico, y se ve como un parchecito, como de un tambor, que tiene adosado en su parte trasera una bobinita de alambre muy pequeñita. Eso hace que el diafragma tenga un peso que le provoca cierta inercia, lo que en el mundo de los micrófonos, comparativamente hablando, hace que tengan una reacción un poco lenta. Lo que quiere decir que para un cambio brusco de intensidad, como puede ser el que genera esta palma, que pasa del silencio a un volumen muy alto en un periodo de tiempo muy corto, el micrófono no tenga la capacidad para reaccionar análogamente a esa variación de presión y por tanto el sonido resultante de haber sido tomado con ese tipo de micrófono sea un sonido cuyo transitorio sea un poquito más redondeado, un poco más lento. En algunos casos, el resultado de haber grabado ciertos instrumentos en ciertos contextos con un micrófono de bobina móvil, sentimos que no representa las cualidades que entrega el instrumento. Y en otros casos, sentimos que le da una blandura, una textura mucho más suave, más cálida, que nos encanta. Y en estos últimos casos es cuando yo elijo usar un micrófono de bobina móvil. Y solo después reviso si el resto de las características se adaptan al tipo de sonido que yo quiero tomar en determinado contexto. En el caso de los micrófonos de cinta, el diafragma no es circular como un parche, sino más bien rectangular, como una cinta muy pequeñita. Suelen ser de aluminio, tienen un buen desplazamiento a la hora de vibrar, tienen menos masa y menos superficie que los de bobina móvil, lo que trae como desventaja que son menos sensibles, o sea, entregan señales con menor volumen, pero al mismo tiempo pueden reaccionar mejor frente a los transitorios.
El micrófono de cinta no llega a darte un sonido con gran realismo, pero tiene una característica transitoria muy particular que define de manera más elegante que los micrófonos de bobina móvil. El diafragma de un micrófono de condensador suele ser de mylar, extremadamente delgado y pintado con algún metal que le permita conformar el condensador, generalmente oro. Y no solo es un diafragma muy liviano, sino que además su diseño, según el principio de funcionamiento, le permite generar señales útiles con muy poquito desplazamiento. Para que se den una idea, si el diafragma de un condensador tuviera 12 kilómetros de diámetro, frente a una fuente sonora de 94 dBsPl, o sea, algo fuerte pero que no aturde, se pondría a vibrar con un desplazamiento de 10 milímetros y generaría una señal útil. Por lo que es un micrófono extremadamente susceptible, sensible, puede vibrar muy rápido, puede reaccionar de manera instantánea, por lo que da como resultado una señal con un transitorio muy real. Y cuanto más pequeño es el diafragma, más impresionante es el realismo que consigue. Los micrófonos de condensador en general te dan esa sensación de presencia, de detalle, y cuando son de diafragma grande, con un sonido un poquito más entero, más completo, algunos dicen con más cuerpo, y suelen tener mucha personalidad. Y los que son de diafragma chico, como ya dije, impacta el nivel de realismo. En el sentido de la naturalidad, son los micrófonos sin duda que mejor lo logran. Y tienen una respuesta en frecuencia muy consistente en su patrón polar. O sea, toman de manera muy balanceada todo lo que escuchan a su alrededor. Entonces, para cerrar la idea, por ejemplo, si se trata de una voz entrenada, sutil, con un timbre trabajado, de lujo, lo más probable es que vayamos por un micrófono de condensador de diafragma grande, que no te da un transitorio hiperreal, pero sí lo suficiente como para captar toda esa sutileza, todo ese... para que todas las consonantes suenen súper definidas y el aire transparente. Los micrófonos de condensador de diafragma chico en voces son menos frecuentes, pero de pronto, si querés grabar un grupo coral con realismo, esta puede ser una buena opción porque lo pueden hacer muy bien. Lo mismo que puede tomar las guitarras acústicas o los platillos con muchísima definición o el brillo de un snare. Un snare que está tocado con sutileza, porque si está tocado con agresión, el tipo de transitorio puede llegar a transformarse en algo irritante. Y es ahí cuando quizás te inclines por elegir un micrófono que ablande ese transitorio. Entonces vas a ir al otro extremo, al micrófono de bobina móvil. Del mismo modo que si tenés una voz muy agresiva, muy aguerrida, o simplemente una de la que no querés resaltar los detalles, querés suavizar los detalles, entonces quizás un micrófono dinámico te dé una textura que funciona mucho mejor. Y te vas a dar cuenta que al cabo de escuchar un buen rato esa voz, se siente bien. Y cuando lo haces con un micrófono de condensador, no sabes qué te pasa, pero al cabo de un rato sentís que te fastidia o te fatiga o te irrita. Y con las guitarras eléctricas, sobre todo si tienen mucho ataque o distorsión, a mí personalmente me pasa algo parecido. Entonces me inclino más por los micrófonos de bobina móvil o, en algún caso, algo intermedio con micrófonos de cinta. Bueno, podría hablar horas sobre lo que me pasa con los distintos tipos de micrófono, pero resumo así. Los micrófonos de condensador de diafragma chico tienen un transitorio muy rápido, muy chispeante, mucho realismo, muy consistentes, muy parejos. Los de diafragma grande, sutilmente menos realismo, pero con más cuerpo y con personalidad. En el otro extremo, los micrófonos de bobina móvil, con un transitorio muy suave, muy blando, que funcionan muy bien con sonidos fuertes y quizás hasta estridentes. Por supuesto, es un micrófono que no te da realismo y que no elegiría para capturar los detalles. En un universo intermedio se encuentran los micrófonos de cinta, que también suelen tener mucha personalidad porque los modelos suenan todos un poco distintos, y es un tipo de micrófono donde sí podrían llegar a ponerse de manera evidente el resto de las características técnicas de un micrófono. Características que espero
comencemos a describir en próximos videos. Es un placer infinito compartir todo esto con ustedes. Espero sepan aprovechar al máximo todos estos datos. Hasta la próxima y buena jornada para todos.